Floricanto presenta. Número 15 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta: ¿a quién ha sido confiado el depósito de la fe? Y responde brevemente: el depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. Bueno, es hermoso cómo se subraya que ese depósito de la fe, el depósito de la fe en el que se contienen las enseñanzas del Señor, no solo las enseñanzas, también el propio don de su vida, por ejemplo, la Eucaristía, lo que son sus proyectos, la voluntad del Señor, eso que conforma, ¿no?, el depósito de la fe. ¿A quién se le ha encomendado? Se le ha encomendado a algunas personas que tienen una profesión, entre comillas, una profesión determinada en la vida de la Iglesia, quienes tienen determinado estado de vida. No, se le ha confiado a la Iglesia entera. Todos hemos recibido esa gran encomienda, como cuando el Señor, como cuando un padre de familia, el momento en que parte de esta vida, reúne a su familia en torno a su lecho de muerte y les comunica las últimas voluntades. Así también el Señor, el momento en que ha partido de esta vida, cuando fue con lanza traspasado y cuando brotó de allí sangre y agua del costado de Cristo, estaba comunicándonos todo lo que tenía en su corazón al conjunto de la Iglesia. Todos, por lo tanto, ¿no?, tenemos esa corresponsabilidad de acoger el depósito de la fe. Quizás esto es especialmente importante subrayarlo en nuestros días, porque a veces pues los laicos, los seglares o muchos sectores, ¿no?, de la vida de la Iglesia no tienen conciencia de ser también ellos, haber recibido la encomienda de cuidar el depósito de la fe. Permitidme alguna anécdota histórica para que nos demos cuenta. Me voy a remitir al año 428, ni más ni menos, al 23 de diciembre, víspera de la Nochebuena. Allí, en Constantinopla, en la Catedral de Sofía, esa que últimamente, por desgracia, ¿no?, pues saltó a los medios de comunicación porque el presidente turco Erdogan ha vuelto a convertir en mezquita, ¿no?, respetando su historia. En aquella Catedral de Constantinopla, fijaros, en el año 428, allí pues aconteció que, habiendo un predicador llamado Proclo, que hablaba de Santa María como Madre de Dios, resulta que el patriarca, que se llamaba Nestorio, este patriarca Nestorio replicó al predicador, diciendo que a María, a Santa María, no se le podía llamar Madre de Dios. Y allí en aquel día, se originó una gran controversia en aquella gran basílica. Y hubo un seglar, un laico, un abogado llamado Eusebio, que poniéndose en pie encima del banco, replicó al patriarca, reivindicando para María, ¿no?, el título de Santa María, Madre de Dios, y recordando que el Verbo eterno de Dios había nacido por segunda vez en el seno de la Virgen María, que desde toda la eternidad como Dios había sido engendrado, ¿no?, del Padre, pero que había nacido en el tiempo, tomando carne de la Virgen María, en María, y por lo tanto era Madre de Dios. Y allí se originó una gran controversia en la vida de la Iglesia. Y 3 años más tarde se celebró el Concilio de Éfeso, en el que los padres de la Iglesia proclamaron que Santa María era Madre de Dios, y todo el pueblo de Dios con antorchas encendidas rodeó aquel lugar en el que los padres conciliares se habían reunido para proclamar esa fe en que Santa María era Madre de Dios. Y fijaros, ¿no?, 2 años y medio antes, como aquel abogado Eusebio él siendo consciente de que él también había recibido el depósito de la fe y que él tenía tanta responsabilidad como cualquiera para defenderlo, había puesto en marcha aquel concilio de Éfeso en el que se proclama que Santa María es Madre de Dios. Bueno, es una anécdota histórica.
para que entendamos cómo el pueblo entero estamos llamados a tener conciencia de que la fe es un tesoro, que ha nacido del corazón de Cristo y tenemos que luchar como oro en paño, ¿no? Para guardarlo como oro en paño para que no se pierda ese depósito. Dice el número 15, que estamos comentando, que todo el pueblo de Dios, con sentido sobrenatural, bien es verdad que cada uno, desde la vocación que ha recibido, guiados por el magisterio de la Iglesia, acogemos el depósito de la fe, lo comprendemos cada vez mejor y lo aplicamos a la vida. 3 cosas se dice, ¿no? El depósito de la fe hay que acogerlo, una acogida humilde, porque la revelación de Dios hay que recibirla como un tesoro de la intimidad que se nos está mostrando, acogerlo, comprenderlo, hacer un esfuerzo de comprensión, tal y como estamos haciendo, por ejemplo, aquí, en esta explicación del catecismo, un esfuerzo para ser capaz de dar razón de nuestra fe, acogerlo, comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida. No somos meros espectadores como a quien le explican unas teorías que están fuera de nosotros. No, aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo. El depósito de la fe, si únicamente está informando a nuestra razón, pero no ha llegado a empapar nuestra voluntad y a transformar nuestros hábitos de vida, no está el depósito de la fe suficientemente bien acogido. Acoger, comprender y aplicar. Esta es la responsabilidad de toda la Iglesia, porque el depósito ha sido dado para todos y para cada uno de nosotros. Florica.